El tema lo habíamos anticipado cuando comenzábamos esta edición de Visión 7 Central. El título es el siguiente: Radiografía del trabajo informal en la República Argentina. Alfredo Zayat. El trabajo informal es uno de los principales problemas sociolaborales y económicos que existen en la Argentina. El discurso políticamente correcto siempre indica preocupación sobre qué es lo que está pasando con el empleo informal y un poco de indignación. Lo cierto es que los principales responsables del trabajo informal son los empresarios. Y hay que decir que el trabajo informal implica limitaciones a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores. Además, que está asociado con la pobreza. Hay que decirlo, el trabajo informal, el trabajador informal significa que son trabajadores pobres porque tienen ingresos más bajos y por consiguiente están desprotegidos. Vamos a ver las características de ese trabajo informal a partir de lo que es esa desprotección de los trabajadores. Primero, no tienen obra social. Fundamental. A veces uno no toma la dimensión entre lo que es un trabajo formal y el informal. La protección que tiene el que está formalizado, el que está registrado, es que tiene una cobertura médica. Le pasa algo y puede ir a una obra social, a una prepaga que la empresa paga. Aquí, el trabajador informal, el trabajador no registrado, ¿cómo se conoce? El trabajo en negro no tiene cobertura médica, no tiene obra social. Tampoco tiene aportes jubilatorios. Que el problema no es solamente el presente, sino también el futuro. Por ejemplo, en este segundo punto. No le hacen aportes jubilatorios a la empresa, obviamente porque están en negro, es informal, y tampoco hace aportes jubilatorios. Significa que cuando termina su vida activa, ¿qué pasa? No tiene la jubilación, no tiene jubilación. Después, no tiene ART, ¿qué significa? No tiene cobertura por accidentes de trabajo. Digamos, una desprotección impresionante. Uno cuando toma dimensión, cuando uno está formalizado, uno lo naturaliza. Lo que uno tiene que tomar conciencia es que no tiene ningún tipo de cobertura ante cualquier tipo de accidente. Y tampoco tiene cobertura sindical. No tiene un gremio, no está sindicalizado. ¿Qué significa todos estos puntos que nosotros estuvimos viendo? Desprotección laboral. Esto es un punto esencial para entender la vulnerabilidad y por consiguiente la situación de desprotección. No solo pasa la cuestión central por el dinero que perciben, que es muchísimo más bajo que un trabajador formal, sino también por estos puntos que vos recién hacías mención, Alfredo. Pablo, lo que dijiste con el tema del salario es clave. Pero analicemos qué pasó con la evolución del trabajo informal. Vamos. A mediados de la década del 70 comenzó el crecimiento de la informalidad, del trabajo en negro. Y esto hay que decirlo, con dictaduras militares, en procesos democráticos, con políticas neoliberales, con políticas de intervención del Estado, con economía creciendo o economía en recesión, fue creciendo el empleo informal, hasta que en el 2004 se produce una tendencia. Pero en el 2003, ¿cuál era el porcentaje del total de los trabajadores informales? 49,7%. La mitad de los trabajadores en Argentina en el 2003 estaba en la informalidad. Como te dije, en el 2004 se quiebra esa tendencia al alza y empieza a bajar. Ojo que la baja del empleo informal, no solamente en Argentina, a nivel internacional, es muy difícil. O sea que después vemos, a fines del 2013, que bajó al 33,5%. Esa baja es muy importante, igualmente sigue en niveles elevados. Pero ese dato del 33,5%, hay que decirlo, que en el 2009 se estancó. Digamos, estuvo bajando y en el 2009 por la crisis internacional y por la crisis local se estancó en esos niveles. A pesar de esta notable reducción del empleo informal, ¿dónde está más concentrado? Está concentrado en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que reúnen casi el 83% del total del trabajo informal está en las pequeñas empresas. ¿En qué actividades? ¿Cuáles son las actividades económicas, los sectores con mayor informalidad? El sector de servicio doméstico, los empleados domésticos, el personal doméstico es el que reúne el grueso del trabajo informal. 1 de cada 4 trabajadores informales está en personal doméstico. Después peones rurales, ya conocemos además de una sobreexplotación y trabajo sin ningún tipo de normas
sanitaria, digamos, en una situación de semi-esclavitud. Totalmente también, desamparados, inclusive en otro capítulo, otro día podemos tratar justamente los menores. Exactamente. Trabajando justamente allí en este sector de peones rurales. Después comercio, en industria y en construcción. Eso también uno nota una importante... un importante porcentaje de trabajadores informales. Bueno, hablamos con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, representante de gremios, pero también hablamos con Sebastián Echemendy, asesor del Ministerio de Trabajo, sobre el trabajo informal y su evolución. Es la principal deuda social que todavía existe, después de 10 años de un crecimiento económico enorme, después de haber generado muchos puestos de trabajo. Ahora hay que tratar de que esos puestos de trabajo sean empleo digno, empleo con convenio, y esto yo creo que está dentro de lo que ha marcado la Organización Internacional del Trabajo, que ha planteado la necesidad no solamente de luchar contra el desempleo, sino de mejorar la calidad del trabajo. Y creo que la ley que se ha enviado al Congreso y que surgió de los aportes y discusiones de distintos sectores, de las centrales de trabajadores, pero también con aportes, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, es un paso adelante muy importante. La ley lo que hace es amplía las facultades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo para que siempre, digamos, en concurrencia, en articulación con las provincias, pueda ir a buscar allá, digamos, allí donde existen todavía nichos muy fuertes de trabajo no registrado a lo largo del país y se pueda garantizar así una homogeneidad de derechos laborales en todas las provincias y en todo el país. Establecer en la sociedad que tener un trabajador no registrado sin derechos es una falta grave y que es una falta y tiene que ser un problema o un lastre económico como son las demás deudas patrimoniales, ¿no? Que en algunos casos afectan mucho menos derechos, ¿no? Eso en primer lugar, y además, a partir de ahora, el empleador que se encuentre con trabajo no registrado va a permanecer en este registro hasta que pague la multa y registre el trabajador, y además va a tener otras sanciones, digamos. En el Congreso comenzó a debatirse el proyecto de ley de promoción de trabajo registrado. Los puntos principales estaba Sebastián Echemendy puntualizándolo, pero bueno, aquí lo tenemos en esta placa, una mayor fiscalización. Sí. O sea que el Ministerio de Trabajo junto con los secretarías de trabajo de las diferentes provincias van a tener un mayor rol y a la vez mayor capacitación y mayor cantidad de inspectores. Uno de los puntos importantes de lo que pasó en décadas pasadas es que no había inspectores. Bueno, el segundo punto es un registro público de empleados con sanciones laborales. Esto es muy importante. Sí, claro. Hasta ahora uno no conoce cuáles son las empresas que emplean en forma irregular, en forma informal, no registrado. Bueno, va a empezar a conocerse y por consiguiente van a estar sancionados y además van a perder beneficios. Después va a haber seguridad social para microempresas, o sea, beneficios para tratar de formalizar a los trabajadores junto con el último punto que es la promoción de la contratación de trabajo registrado. Bueno, otro punto fundamental, Alfredo. Claro. Van a bajarle los aportes patronales, pero a las pymes fundamentalmente. Esto también tiene que quedar claro, no es las grandes empresas, no, a las grandes empresas no. Las pymes y las microempresas van a tener una caída y hasta en algunos puntos, en algunos casos, eliminar los aportes patronales. De esta forma le baja el costo laboral para decir, bueno, no tienen excusa ahora. Claro, este proyecto de ley hace foco, por ejemplo, en las pymes o en las pequeñas o medianas empresas, porque justamente lo que decías vos, la mayor cantidad de trabajadores informales están concentrados en las pequeñas y medianas empresas. Y las medianas empresas dicen, bueno, es porque tengo un costo elevado y por consiguiente... Por eso actúa así. Actúa así. Bueno, ahora no van a tener excusa. Bueno, el objetivo que tiene este proyecto de ley con todas estas iniciativas es que en el 2015 el desempleo informal baje al 28%, o sea, incorpore 650.000 trabajadores a la formalidad. Más allá de estas iniciativas oficiales, hay un aspecto puntual que es a nivel de la sociedad. Claro. Digamos, la sociedad tiene que haber un cambio cultural para disminuir este grado de tolerancia colectiva, este grado de tolerancia social a la informalidad laboral, a la precariedad laboral y a la desigualdad que implica esta forma de contratación. Alfredo, gracias. No, por favor. Pausa en Visión 7 Central, ya volvemos.